Si eres una persona con talento, no significa que ya hayas recibido algo. Quiere decir que puedes dar algo. Carl Gustav Jung. Buenas tardes, días o noches, dependiendo de qué parte me escuchen. El día de hoy les hablaré un poco de la vida de uno de los psicólogos más famosos e intrigantes que hayamos escuchado hablar. Sin más, les presento Carl Jung, Psicología, Ocultismo, un subconsciente dormido. Carl Gustav Jung nació en el mes de julio de 1875 en Kitzbühel, Suiza, en el seno de una familia religiosa. En el periodo de su infancia fue alguien retraído que buscaba la soledad y la tranquilidad, lo que desencadenó que llegara a no tener una relación con sus hermanos y hermanas. Fue así que gracias a esta lejanía que Jung tuvo, lo llevó a dejarse llevar por su imaginación. El joven Jung vivía a través de su mente extravagantes líneas narrativas, las cuales tenían asociaciones mentales insólitas, junto con simbolismos que aparecían en la mente del joven Gustavo. Con esas características, Jung empezó muy pronto a tener sueños vívidos, con una fuerte carga simbólica. Esto lo llevaría a más adelante a dedicar gran parte de su carrera a estudiar lo onírico, gracias a estos sueños vívidos. Dentro de su familia se profesaba el luteranismo. Aparte, se le suma que su madre llegó a demostrar comportamientos erráticos, a lo que Jung lo asoció a algo no observable. Esto dado a que posiblemente sufría casos de disociación de la realidad. Con todos estos hechos a su alrededor, hizo que naciera una doble espiritualidad. Una era luterana y la otra era más ambientada hacia el paganismo. La relación entre el ocultismo y la mente humana serían uno de los rasgos característicos que definieron la manera de pensar de Carl Jung. Esta extraña unión lo llevaría a adoptar los planteamientos del psicoanálisis. En su periodo universitario se desarrolló en dos aspectos específicos. El primero eran los aspectos cotidianos o sociales y el segundo eran los aspectos relacionados con los misterios de la vida. Por medio de sus estudios enriquecía los conocimientos de ambos aspectos. En este mismo periodo, Jung se decantó por estudiar medicina en la Universidad de Basilea, comenzando desde 1894 hasta el año de 1900. Poco después se decantaría por la especialidad de la psiquiatría, así fue como desde 1900 trabajaría en la institución mental de Zúrich. Fue en este ámbito donde Jung vería cómo por medio de la psiquiatría podría abordar los dos aspectos que más le apasionaban, los procesos biológicos de medicina y los temas psíquicos e incluso espirituales. Una amistad especial. Jung creía que no se podía entender la mente humana renunciando al estudio de los símbolos y su raigambre en la historia de la cultura humana. Por eso mismo, Carl siempre se movió en la tensión entre lo material y lo espiritual. Por este pensamiento logró ganarse enemigos, excepto por un investigador que le interesó mucho sus escritos e investigaciones. Su nombre era Sigmund Freud. Ambos investigadores coincidían en que en el fondo de la psique humana existía un ámbito difícil de llegar por la conciencia que dirigía los actos y los pensamientos de las personas, cuya fuerza se expresa a través de impulsos. La amistad entre ambos comenzó a darse en 1906 y un año después se conocerían en Viena. A partir de Viena, Freud se convirtió en una especie de mentor para el joven Jung, quien apenas daba sus pequeños pasos en la psiquiatría. Para este punto, Jung estaba fascinado con los escritos sobre el inconsciente y los impulsos. Pero había algo de lo cual Carl Jung no estaba de acuerdo, y eso era en abordar todos los procesos mentales y la psicopatología como fundamentos de las funciones biológicas. De igual manera, también llegó a rechazar el pensamiento freudiano, dado que éste rechazaba de enorme manera la relación entre la sexualidad y los procesos mentales que abordaban en el pensamiento instruido por Sigmund Freud. Fue por esto mismo que tanto Carl Jung como el también famoso Erik Erikson tomaron gran parte de las propuestas del psicoanálisis de Sigmund Freud, añadiéndole a la ecuación el factor cultural, desplazando silenciosamente a los impulsos sexuales. Jung fue más allá que Erikson, ya que sus escritos se adentraron de lleno en explicaciones con un tono oscurantista, los cuales fueron orientadas a explicar fenómenos espirituales que suelen abordarse desde la parapsicología y ciertos enfoques de la filosofía. Jung creía que el retrato de la naturaleza del inconsciente realizado por Sigmund Freud le faltaba el factor cultural. El inconsciente según Jung.
Carl Jung sostiene que en la psique de cada persona habita una parte muy importante que puede ser llamada lo inconsciente, pero para Jung una parte de ese inconsciente es de hecho una especie de inconsciente colectivo o memoria colectiva, algo que no pertenece solo al individuo. La memoria colectiva que describe Jung es un elemento que explica las semejanzas entre los mitos y símbolos de todas las culturas que estudió, por muy diferentes entre sí que parecieran ser, creando una base en la que la psique humana puede arraigar y añadir sobre ella aprendizajes basados en las experiencias individuales de cada uno. Estos elementos recurrentes no existían solo como un fenómeno a estudiar desde la antropología, sino que debían ser abordados por la psicología de la época, ya que las mentes individuales también operan basándose en esos esquemas culturales. Esos aprendizajes y la manera en la que se realizan estarán condicionados por el sustrato cultural de esta parte inconsciente de la psique. De este modo, la cultura y el legado cultural que se va transmitiendo de generación en generación con el paso de los siglos. Jung y los arquetipos. Para Jung, una parte del inconsciente está compuesta por recuerdos heredados, la materia prima de la cultura. Estos recuerdos se expresan a través de lo que Jung llamó arquetipos. Los arquetipos son los elementos que componen la memoria colectiva, fruto de la transmisión hereditaria de la cultura. Los arquetipos sirven para describir la orografía de la naturaleza cultural sobre lo que se fundamentan nuestras experiencias individuales. Estos arquetipos existen como una plasmación en todos los productos culturales hechos por el ser humano, ya sea teatro, pintura, historias, entre demás ejemplos que se pueden dar. También pertenecen al mundo invisible del inconsciente de cada persona como si fuese algo latente. Como son elementos que se caracterizan por ser de transmisión hereditaria, son básicamente universales, pueden ser encontrados bajo diferentes formas en prácticamente todas las culturas. Lo que estoy a punto de contarles en primera instancia podría parecer no tan importante, pero para las investigaciones y trabajo de Carl Jung, este podría ser la pieza clave y lo que dio origen a todas sus investigaciones. ¿Por qué digo esto? Comencemos. Todo esto inicia cuando Carl Jung, con probablemente 3 o 4 años, soñó que descendía por un oscuro agujero rectangular que parecía estar cavado en una pradera. Al llegar al fondo del hoyo, encontró un arco del que pendía una cortina verde que parecía cerrarle el paso. Jung, por la curiosidad, movió dicha cortina con un brazo para poder encontrar al otro lado algo parecido a la cama real de un palacio, con techo alto y una alfombra roja que describiría un camino hacia un lugar importante. Al final de la alfombra, presidiendo la estancia, un impresionante trono real de gran tamaño sobre el cual reposaban una criatura extraña, un monstruo con forma de árbol, consistencia de piel humana y sin más rostro que un solo ojo en la parte superior del tronco. La criatura permanecía inmóvil y ni siquiera daba muestras de reacción ante la presencia de Jun, y sin embargo, este joven tenía la sensación de que en cualquier momento podía ponerse a reptar por el suelo y alcanzarlo rápidamente. En ese momento oyó cómo su madre gritaba desde la entrada de la fosa: "Míralo, es el comedor de hombres". En ese momento, el puro terror hizo que el pequeño Carl se despertase. Muchos años después, ofreció una interpretación de este sueño, basado en el simbolismo fálico del dios subterráneo y del velo verde que cubre el misterio, y aunque pueda parecer que experimentar esta especie de pesadilla suponga una experiencia muy desagradable, Jung llegó a considerar que este sueño fue su inicio en el mundo de los misterios, el estudio de la religión y los símbolos, el funcionamiento de lo que más adelante sería llamado lo inconsciente por los psicoanalistas. Este sueño, unido a la gran imaginación y curiosidad hacia temas abstractos que John tenía desde una edad muy temprana, hizo que experimentase cada vez más con las diferentes maneras de acceder a lo divino y lo oculto, normalmente a través de pensamientos autoinducidos.